Hay una trampa hermenéutica que se repite con una terquedad casi rayando en la imbecilidad, casi litúrgica, en la cultura religiosa popular. Se toma una señal de pertenencia, una ot, dada a un pueblo en específico en un marco de brit, de pacto, se le arranca el ustedes del texto, se le borra el destinatario explícito y luego se predica como obligación universal para todo ser humano bajo la fórmula hipnótica de que Dios lo mandó y por eso lo debes cumplir o por eso lo están cumpliendo. El Tanaj, si se lee sin filtros y con el método de este curso, no te permite esa sustitución, porque el Tanaj no manda en lo abstracto, manda, como hemos visto a lo largo de este curso, a sujetos concretos, mandatos concretos en contextos concretos, en lugares específicos, con fórmulas lingüísticas que funcionan como sellos de jurisdicción en tiempos específicos. En otras palabras, si el texto dice Bené Israel, no dice entonces toda la humanidad. Si dice Zarajá, tu descendencia, no está diciendo todas las naciones. Si dice Ot hi benei uveneihem, señal es entre mí y entre ustedes, está delimitando los firmantes de ese contrato, de ese pacto, no repartiendo uniformes espirituales para todo el mundo. Sería una absurdez. Por eso este tema es esencial, porque los tefilín, los tzitzit, las mezuzot y el brit milá son en la Torá tecnologías de identidad, marcas visibles, táctiles, cotidianas, que convierten el cuerpo y la casa en memoria del pacto. Son señales particulares por definición textual, y precisamente por eso la cultura que las universaliza, las tradiciones religiosas, las personas ignorantes que quitan el destinatario, terminan siempre fabricando mandamientos fantasma, no porque la práctica no sea valiosa, sino porque el Tanaj no la presenta como una obligación universal para toda persona que se quiere incluir donde nadie la llamó. Empecemos por el Brit Milá, porque ahí el Tanaj habla con claridad más punzante posible. Bereshit capítulo 17 presenta un pacto explícito con Abraham Avinu y su Zerá, su descendencia. La fórmula es repetida como un martillo: tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y el acto se define como un Ot Brit, una señal de pacto entre mí y entre ustedes. Esto en el Sefer Bereshit capítulo 17 versos 10 al 11. El texto no se esconde. No dice todo ser humano que se quiere incluir, dice Abraham Avinu y su descendencia. Incluso cuando se menciona a quien está nacido en casa, en la casa de Abraham Avinu, o comprado con dinero, es decir, miembros integrados al hogar pacto de ese mundo, la circuncisión sigue apareciendo como un signo de pertenencia al marco abrámico, no como una moral universal independiente. Y el Tanaj insiste en la dimensión generacional por pacto perpetuo. Dice Brit Oilam en el Sefer Bereshit capítulo 17 verso 13. Aquí es metodológicamente imposible, si uno quiere ser fiel al texto, convertir la circuncisión en una obligación universal para todas las naciones como si fuera el equivalente a no asesinarás. El Tanaj la ubica en un lugar completamente diferente. Es una señal de un linaje de pacto, una marca corporal de pertenencia histórica. Más aún, el Sefer Vaikra capítulo 12 repite el acto en el marco de la vida nacional de Israel. Al octavo día se circuncidará la carne de su prepucio, dice el verso 3 del capítulo 12 del Sefer Vaikra. El texto normaliza la señal dentro del pueblo, pero no cambia el sujeto. Sigue siendo Israel y la descendencia del pacto, la descendencia de Abraham Avinu, no la humanidad genérica. Entonces, ¿cómo nace el mito universal de que te debes circuncidar? Nace cuando se elimina la palabra tu descendencia y se reemplaza por todo creyente o todo ser humano sin ningún permiso textual.
Es una absurdez. La cultura hace del pacto particular un moralismo global y al hacerlo pierde la belleza real del Tanaj. Que la identidad se hereda como memoria, no se impone como uniformidad religiosa. Y esto va para todos los mesiánicos que se circuncidan sin ningún sentido. No están ingresando al pacto de Israel con solo eliminar su prepucio, de ninguna manera. Están yendo en contra de lo establecido por Hashem. Tefilín y mezuzá aparecen en un registro diferente, pero con el mismo patrón. No son simples accesorios religiosos flotando en el espacio. Dejen de comprar estos artículos como protección, porque así los llegan a vender. Muchas judaicas o muchos lugares donde venden, he visto comerciales donde protege tu casa con esta mezuzá, protege tu casa comprando unos tefilín, van a tener suerte, bendición a tu casa. ¿Qué es esto? ¿Son artículos religiosos, rituales litúrgicos para una nación o ya se convirtieron en talismanes para la buena suerte? ¡Qué tontería! Estos son dispositivos de memoria del éxodo y de adhesión a nuestra bendita Torá, dados al sujeto que salió de Mitzraim y que recibió un pacto. Este es los Benei Israel. En el Sefer Shemot capítulo 13, en el contexto de la consagración del primogénito y del relato de la salida, el texto dice que estas palabras serán Leot al Yadeja, por señal en tu mano, y Lezikaron Beineneja, por memorial entre tus ojos, porque con mano fuerte te sacó Hashem de Egipto, dice el Sefer Shemot capítulo 13, verso 9 y 16. Observen la gramática. Te sacó a ti. El sujeto es el pueblo cuya biografía es el éxodo. No es un mandamiento presentado como una ética universal. Es una señal pedagógica para una comunidad de memoria en específico. La Torá está construyendo un sistema donde el cuerpo recuerda mano, que es la acción, frente y ojos, que es la conciencia, y si el texto lo llama señal y lo amarra a un porque te saqué, universalizarlo a quien no es sujeto de este pacto, a quien no es sujeto de ese te saqué en el marco textual, es nuevamente borrar destinatarios, cometer una aberración de la realidad y obviamente una manipulación tremenda. Devarim capítulo 6, en el Shema Israel, lo formula con la misma lógica. Y las atarás por señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice el Sefer Devarim, capítulo 6, versos 8 al 9. Y más adelante, en el Sefer Devarim, también capítulo 11, se repite esto mismo. Pero el Shema no cae del cielo como un mantra universal para todas las naciones. Está incrustado en un discurso para Israel. Estas palabras que yo te mando hoy, el sujeto es el tú de Israel en el pacto sinaítico y la función es convertir casa y cuerpo en una escuela diaria. Enseñar a los hijos cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes y cuando te levantes. El texto es tan familiar y tan nacional que casi se puede sentir. La Torá quiere que el hogar de Israel siempre respire Torá, que la puerta sea un umbral de conciencia. Mezuzá en el Tanaj no es un amuleto, queridos alumnos, es un recordatorio escrito de pertenencia, un letrero invisible para el ojo distraído, pero permanente para el hogar que sabe quién es. El error de universalización ocurre cuando se toma y las escribirás y se lo lee como cualquier ser humano debe poner una mezuzá o portar tefilín, ignorando que el texto habla a tu casa de Israel dentro de un pacto nacional y que la función es memorial de mandamientos dados a ese sujeto en específico. Ahora bien, los tzitzit se presentan quizá con la pedagogía más explícita de todas, porque la Torá declara su propósito psicológico sin ningún rodeo.
En Bamidbar, capítulo 15, de los versos 37 al 41, el texto abre con un sello que mata el mito de raíz. Daver al Bene Israel, habla a los hijos de Israel y ordena que hagan tzitzit en las camfot, en las esquinas de sus vestiduras, y que pongan un hilo, un tejelet, en el tzitzit. ¿Por qué? Y lo verán y recordarán, Uritem otos hartem, y lo verán y recordarán todos los mandamientos de Hashem, y los harán y no se desviarán tras su corazón, tras sus ojos. Esto, Bamidbar, capítulo 15, verso 39. Aquí la Torá está haciendo psicología moral conductual con una elegancia feroz. Sabe que el ojo arrastra al corazón y el corazón finalmente arrastra a nuestras manos, a nuestras acciones. Por eso coloca un recordatorio visual en nuestra ropa para interrumpir la deriva y nos remata con una identidad histórica. Yo soy Hashem, su Elohim, que lo saqué de la tierra de Mitzraim para ser Elohim para ustedes. Esto en Bamidbar, capítulo 15, verso 41. Otra vez el éxodo. Otra vez el para ustedes. Entonces, portar tzitzit no es un código universal de vestimenta, ni tampoco un código universal de modestia, como a veces se predica en ciertos círculos cristianos que pretenden imitar y disfrazarse de judíos. Es una señal educativa dada a Israel para recordar mandamientos y frenar la inclinación de seguir sus ojos y su corazón. Devarim capítulo 22, verso 12, repite el mandato. Harás flecos en las 4 esquinas de tu manto con que te cubras. Pero ni en Bamidbar, ni en Devarim, ni en ninguna parte de la Torá donde se habla de esto, se formula como una obligación para toda la humanidad. Se formula como un mandamiento nacional pactual. Quien lo universaliza está haciendo lo mismo que con Shabbat. Está confundiendo por su terquedad el valor humano del recordatorio moral con la jurisdicción textual del mandato. Ahora bien, ¿cómo se vuelve universal algo que el Tanaj presenta como una señal particular? El mecanismo es siempre el mismo, solo cambian de máscara. Primero se borra el destinatario original, que en este caso y en todos los casos que estamos viendo es Bene Israel, tu descendencia y ustedes dentro del marco pactual de Israel. En segundo se absolutiza el motivo teológico, se dice es que Dios lo mandó y es señal con Dios, por eso lo hacemos. Y como Dios lo mandó, entonces todo lo tienen que hacer. Eso no funciona así, queridos alumnos, como si Dios solo pudiera hablar en un modo universal siempre. En tercer lugar, se traduce ot, la señal, como si fuera una ley moral universal en vez de una marca de pacto. En cuarto lugar, se introduce una lógica de culpa y esto funciona bien para controlar las masas y para vender y ganar mucho dinero a nivel mundial. Si no lo haces, entonces pecas. Entonces será mejor que lo hagas y obedezcas lo que yo te digo. Y ahora cómprame este tzitzit, cómprame este tefilín y yo te lo vendo. ¿Sí me entienden? El fin casi siempre es sacarles dinero a los no judíos. Y esa culpa también se extiende a quien el texto jamás nombró. En quinto lugar, se cierra el círculo con una lectura selectiva. Se citan atarás y escribirás, harás flecos, será señal, pero se omite habla a los hijos de Israel. Se omite el entre mí y entre Bene Israel. Se omite el porque te saqué de Egipto. Se omite tu descendencia. Prácticamente mutilan los pasajes. Esto es una aberración total. Esta cirugía del texto lo que produce es un monstruo. Un Tanaj completamente deshistorizado, distorsionado, sin ningún pacto, sin ningún sujeto, donde todo se vuelve mandamiento universal para todos. Y esa operación es la esencia del mito religioso, mesiánico y cristiano imitador del judaísmo que a lo largo de estos módulos hemos desmontado. El Tanaj, por el contrario, construye una visión sofisticada. Hay mandamientos universales en contextos universales, como ciertas restricciones ligadas a la sangre en el Sefer Bereshit capítulo 9, en lenguaje de humanidad.
Hay mandamientos nacionales de identidad, Shabbat como Ot con Israel, Kashrut como Am Kadosh, fiestas como memoria histórica, Tefilín, Mezuzá, Tzitzit como dispositivos de recordación, Brit Milá como Ot Brit con Abraham y su Zerá, su descendencia. Y hay mandatos que dentro del marco israelita incluyen al Ger, al residente ya integrado, en aspectos específicos de la vida comunitaria. Pero esa inclusión no convierte la señal en universal para todas las naciones. Del mismo modo que la posibilidad de integrarse a una comunidad no convierte la constitución de esa comunidad en una ley planetaria. Esto no es exclusión, queridos alumnos, es tener honestidad textual. El Tanaj no pretende borrar a las naciones, pretende formar a Israel con señales que lo conviertan en un pueblo de memoria, justicia y pacto. También es crucial entender que estas señales no son un ritual por ser simplemente un ritual. Todas tienen una función de memoria histórica o de disciplina del yo, y eso explica por qué el Tanaj las hace visibles. El Brit Milá marca el cuerpo como pertenencia generacional. Los tefilín colocan a la Torá en el eje de acción-conciencia. La mezuzá convierte el umbral de nuestros hogares en un recordatorio constante. Los tzitzit interceptan la deriva de los ojos y el corazón. El Tanaj nos está diciendo, el ser humano olvida, por eso la santidad necesita recordatorios materiales. No basta con creer, hay que recordar constantemente, y recordar en el Tanaj no es simple nostalgia, es obediencia que reescribe hábitos. Por eso estas señales no se pueden tratar como simples accesorios universales. He visto mucha gente en internet, sobre todo cristianos y mesiánicos, que portan tzitzit, que portan tefilim. Yo no entiendo por qué. Es una ridiculez. Ni siquiera entienden los fundamentos ni la profundidad de estos que ellos llaman accesorios, porque para ellos son accesorios universales los cuales desprenden del pacto original, les quitan su función y ni siquiera lo entienden, son personas ignorantes. ¿Por qué? Porque hay que entender que su función depende de la historia, la cual recuerdan, y estas personas no pertenecen a Israel, simplemente lo ocupan como un disfraz, y eso está mal. Quitan el éxodo y entonces los tefilín que portan o los tzitzit se vuelven una simple decoración. Quitan el tu descendencia y el Brit Milá entonces se vuelve una mutilación de sus cuerpos sin ningún sentido. Esto no les da kedushá. Quitan el ustedes, que es para Israel, y entonces sus mezuzot se vuelven simple superstición. El Tanaj protege estas prácticas, queridos alumnos, dándoles contexto. Las culturas religiosas y las ideologías sesgadas las destruyen universalizándolas sin ningún contexto. Y aún así, hay un punto muy delicado que en este método debemos sostener sin ninguna contradicción. Que una señal sea particular no significa que carezca de sabiduría humana. El Shabbat tiene sabiduría universal sobre límites y descanso, y eso se puede aprender y se practica sin imitar el Shabbat judío para las personas no judías. Pesach enseña libertad, Tzitzit enseña disciplina de la mirada, Mezuzá enseña santificar el hogar, Tefilín enseña integrar acción y conciencia, Brit Milá enseña que la pertenencia se inscribe en el cuerpo y que la identidad no es solo una simple idea. Pero la sabiduría universal de un símbolo no equivale a una obligación legal universal del mandamiento. Ustedes, claro, que pueden aprender acerca de todas estas señales y se pueden aprender muchas enseñanzas psicológicas, filosóficas, éticas y morales sin necesidad de andar siendo un ridículo portando un disfraz que no les pertenece. Esa distinción, aunque parezca sutil, es la diferencia entre lectura honesta y catequesis imperial.
El Tanaj puede ofrecer una luz al mundo a través de Israel sin imponer a todas las naciones la misma indumentaria del pacto. De hecho, esa es precisamente la estructura torática del testimonio, un pueblo que encarna y las naciones que aprenden a través de él. Cuando se fuerza la universalidad, se pierde por completo el testimonio y entonces nace la coerción. Si uno quisiera resumir el criterio textual sin convertirlo en un subtema, sería el siguiente. Cada vez que el Tanaj manda una señal ritual, pregunta entonces por el pronombre, donde dice Bene Israel o donde dice Koil Basar. Si dice tu descendencia, respétalo. Si dice ustedes dentro del marco israelí, respétalo, querido alumno, querida persona que me escuchas. Si dice para sus generaciones y habla de Abraham Avino, no te incluyas. Si lo ancla el precepto en Egipto, no te incluyas porque tú no saliste de Egipto. Si lo llaman Od entre Hashem e Israel, respétalo. Estás ante una señal particular de identidad nacional pactual, no lo imites, no lo copies, porque no le hace bien a tu alma. Y si alguien insiste en universalizarlo, no basta con decir que Dios lo mandó. Tienen que mostrar dónde el Tanaj traslada ese mandato a las naciones en forma explícita, sin necesidad de amputar ni añadir el sujeto. Si no pueden hacerlo, lo que están haciendo no es lectura. Es una fabricación o una manipulación de ideas mentirosas sobre lo que dice el Tanaj con verdad. El Tanaj no te pide que conviertas el pacto en una propaganda religiosa o ideológica. Te pide que respetes su arquitectura. Las señales no son cadenas para el mundo, son anillos de memoria para Israel. Son la manera en que un pueblo se ata al relato de su liberación. Se escribe la Torá en el umbral de su casa. Viste recordatorios contra la deriva del ojo y su corazón y entonces marca su carne con la historia de un pacto, con la historia de un brit. Cuando se entiende así, la santidad deja de ser una acusación lanzada hacia los demás y se vuelve una responsabilidad asumida por el sujeto que el texto nombra claramente. Ahí está la belleza más radical del Tanaj, que Hashem no quiso una humanidad uniforme, sino una humanidad donde un pueblo recuerde en su cuerpo y en su casa lo que la humanidad entera tiende siempre a olvidar. Que la libertad necesita memoria, que el deseo necesita límite, que el hogar necesita Torá y que el pacto no es una idea, sino una vida entera de servicio. Si uno deja de universalizar por ansiedad, va a empezar a leer por verdad. Y en esa verdad cada señal recupera su dignidad, no como peso impuesto al mundo, sino como luz encendida en una casa llamada Israel.